Unbelievable es una serie de 8 capítulos que se liberó en Netflix el pasado 13 de septiembre y que abre contándonos la historia de Mary Adler, una joven de 18 años que tras ser violada y acudir a la policía es acusada de falso testimonio. Sin embargo, la serie no se queda ahí, sino que deja un poco de lado la historia de Mary para pasar a la historia de 2 detectives mujeres que persiguen a un violador que resulta ser muy inteligente porque tiene la astucia de cometer sus crímenes en distintos estados, en distintas regiones, lo cual hace que la policía no tenga registrado ese procedimiento y entonces no puede relacionar los casos, pese a que todos los casos tienen el mismo modus operandi. Estas 2 detectives se encuentran casi que por casualidad de hecho, y es ahí donde pueden ir conectando las historias y se van dando cuenta de cuántos crímenes había cometido este hombre. El caso de Marie sucedió en agosto del 2008, pero no se conoció todo este caso hasta en el 2015, que la agencia de noticias Pro publicó un reportaje titulado An Unbelievable Story of a Rape, o La historia increíble de una violación, reportaje que por cierto ganó un premio Pulitzer. Y es precisamente en este reportaje y en un episodio radial que se emitió en el programa This American Life titulado Anatomy of a Doubt, o La anatomía de una duda, que Netflix junto a Susana Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon deciden crear esta serie. ¿Qué sucede con Mary Adler? Nos la presentan en el primer capítulo como una persona errática. Es una niña que ha tenido que pasar por varios hogares sustitutos, no tiene padres. En todo el primer capítulo la vemos así como una persona que no es muy estable. Y entonces va a la policía y la policía le pregunta una y otra vez que cuente cómo ha sido su violación. Y en todos los casos en los que le preguntan, tiene distintas versiones. Y desde ese momento, el primer capítulo de esta serie es sumamente indignante, o por lo mínimo te llegas a sentir incómodo. Yo soy de esas personas que no recuerda todo lo que hace. No te puedo dar detalle de las cosas que he hecho. Peor si me presionan, cuando la gente me empieza a presionar para que me acuerde de algo, es como si se me salieran los datos de la cabeza. Entonces yo la veía y la entendía absolutamente. Y entonces a un policía le dio una versión, a otra persona le dio otra versión, y fue así. Y al encontrar estas incongruencias, la policía asumió que ella estaba mintiendo, que no había habido tal violación. Y ella, al pensar en que iba a tener que volver a contarle a más personas todavía, porque no bastó que tuviera que contar su historia 4 veces, tenía que volver a contarla a otros detectives, a otros policías, decide decir que mintió, que en realidad no hubo tal violación, y cierran el caso ahí hasta tiempo después que la sociedad de ese lugar se entera que hubo este caso de falso testimonio y la acusan, y la ciudad de hecho le inicia un juicio, la multan. Ya después vas viendo el resto de los capítulos, que es más como una serie policial, porque puedes ver el procedimiento que tienen las detectives para dar con este violador, pero también ellas sufren porque al ser su modus operandi tan perfecto, y que después te enteras por qué es tan perfecto, por qué un violador puede llegar a hacer las cosas tan bien, porque tiene toda la información a su mano, y ellas mismas sufren toda esa desmoralización por no poder llevar adelante su caso. Incluso en un momento dado, una de las policías que les ayuda dice: sabemos
qué marca de cámara usa, qué marca de zapatos, qué mochilas usa, sabemos dónde la ha comprado, sabemos qué auto maneja, pero no sabemos quién es el tipo. Estamos como en un principio, tenemos todos los detalles, pero no sabemos quién es él. Y es una serie que, si bien se presenta muy cruda por la forma en la que conversan con las víctimas y encuentras que hay víctimas que tienen que llevarle a la policía sus pruebas. Meses después, una de las mujeres encuentra el cuchillo con el que la habían amenazado en el patio de su casa, porque después de tantos meses se había animado a volver a salir al patio de su casa, y encuentra el cuchillo ahí. Cuchillo que uno dice, ¿por qué la policía no ha encontrado eso? Y el último capítulo en el que le hacen el juicio al violador, hay algo que me impactó muchísimo, que dijo una de las víctimas precisamente en este juicio, y dijo: me dijeron que la rutina te hace vulnerable, y desde que me sucedió lo que me sucedió, no puedo salir a arreglar mi jardín todos los domingos porque la rutina te hace vulnerable. Y tienes un pedacito de lo que piensa este hombre que violó a estas mujeres, que tiene unos casos en toda el área. Y él tiene una entrevista con uno de los policías y explica que él hizo las cosas una vez y notó que no habían dado con él y se sintió impune y dijo: puedo volver a hacer esto. Y te queda eso. Al final de la serie, pese a que lo atrapan, sí, digamos que es un final medio feliz y todo, pero la misma serie te deja ese sabor de impotencia, porque una de las detectives dice: lo atrapamos a él, pero hay ¿cuántos habrán afuera que se han sentido impunes una vez y por eso lo van a seguir haciendo? This guy is out there preying on the most vulnerable women he can find. Where is the outrage? En el